Aprovechando que es el Día Internacional de la Música, desde Cultura Sin Gluten hemos decidido organizar este concierto con varios de los violas de la Orquesta de Valencia. Cultura Sin Gluten es una asociación que a través de la cultura y las diferentes expresiones artísticas pretende un doble objetivo. Por una parte, darle visibilidad a la enfermedad digestiva que a más personas afecta en el territorio nacional y, por otra parte, acercar un segmento de la población a las instituciones culturales. Darnos las gracias aparte a todos, al MUIN, en especial a Paco y Ana, por su amabilidad, a la Asociación de Celíacos de la Comunidad Valenciana, que siempre muestran su apoyo por este tipo de iniciativas, y a Iván de Acer, que sin su apoyo esto no habría sido posible. Y ya sin más dilación damos paso al concierto de Subviola. Espero que lo disfrutéis y que sea una tarde entretenida. Muchas gracias. Bienvenidos al Día Internacional de la Música Sin Gluten. En realidad, pidieron al Palau que viniera la Orquesta de Valencia. Claro, hay muchos instrumentos y empezaron a quitar primero los que tienen mucho gluten, los trombones, eso. Y empezaron a quitar y a dejar, al final dijeron, bueno, los violas, que son los únicos que no lo ven, no tienen gluten, o sea que pueden los celíacos, hay muchos celíacos aquí, pueden escuchar el concierto perfectamente. Trabajamos en la Orquesta de Valencia. Yo me llamo Santi, soy viola solista. Cloti, Eloís, Pilar y Víctor. O sea que si alguna vez... Si después de este concierto les gusta y quieren venir a vernos, en el Palau trabajamos ahí normalmente los viernes. Si no les gusta, pues díganselo a sus enemigos que vengan. Y por lo menos tendremos una, que es el trabajo.
música que me gusta, siempre pienso, eso con viola sonaría mejor. Agradecerles el haber venido a este concierto nuestro, porque sin público hubiera sido un chiste de violas. Nosotros aquí tocando y aplaudiéndonos a nosotros. A ver si me acuerdo. La muerte en Venecia. Muerte en Venecia. Estaba a punto de decir desayuno con diamantes o desayuno con muertos. Una canción de Metallica, espera que lo vea, que toca apocalíptica y teníamos que ver cómo se llama hoy olímpica. Pero de todo el programa, lo que tiene más música es esto. Es el adagietto de la Sinfonía número 5 de Mahler, transcrito para violas. Hemos cerrado la puerta para que no se vaya. No es muy largo. Dice, bien, pero esto es música llorona. Entonces, vamos a tocar un poco de música llorona.